El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Ciencias Naturales, primer año de bachillerato. Ciencias Naturales, primer año, unidades químicas de concentración. Hola, bienvenidos a esta nueva clase de química, en su programa Aprendiendo en Casa. La semana anterior estuvimos estudiando las concentraciones en unidades físicas. ¿Las recuerdan? Estudiamos el porcentaje en masa, el porcentaje en volumen y el porcentaje en masa sobre volumen. Además estudiamos las partes por millón. ¿Ya las recordaron? Muy bien, ahora continuaremos estudiando, pero en esta ocasión estudiaremos las unidades químicas de concentración, entre las cuales se encuentran la molaridad, la normalidad, la molalidad y la fracción molar. Para iniciar con el estudio de las unidades químicas, deben recordar qué es la concentración. Es la cantidad de soluto que se encuentra presente en una determinada cantidad de solvente. Esto implica que tanto las unidades físicas como químicas permiten expresar la concentración de forma cuantitativa. Con esto en mente, iniciemos el estudio de ellas. Por ejemplo, la molaridad, que es la cantidad en moles de soluto que se encuentran disueltas en los litros de disolución. Y se expresa matemáticamente así. La molaridad es igual a los moles de soluto entre los litros de disolución. Los moles de soluto se representan por una letra N minúscula. Y para calcularlos es necesario conocer la masa molar. ¿Recuerdan cómo calcular la masa molar? ¿No? Entonces veamos un ejemplo. Consideren al carbonato de calcio. El carbonato de calcio está formado por átomos de calcio, átomos de carbono y átomos de oxígeno. Para calcular la masa molar debemos conocer las masas atómicas de cada uno de los átomos presentes. Esto lo revisamos en la tabla periódica. Sí, en la tabla periódica aparecen las masas relativas de los elementos, pero también es la masa en gramos que hay en un mol de sustancia. Las tengo acá. Para el calcio tengo 40.08 gramos sobre mol. Para el carbono es 12.01 gramos sobre mol. Y para el oxígeno es 15.99 gramos sobre mol. Ahora lo que debemos hacer es multiplicar cada una de esas masas por la cantidad de átomos que está presente en la sustancia. Por ejemplo, para el calcio solamente hay un átomo de calcio, ya que no aparece ningún número. Entonces multiplicamos la masa por 1. Para el carbono es lo mismo, solamente hay un átomo de carbono. Para el oxígeno tenemos 3, por el subíndice 3 que me indica que hay 3 átomos. Ahora realizamos la multiplicación. Para el calcio es la misma, porque 40.08 por 1 es el mismo número. Es el mismo caso del carbono. Y en el caso del oxígeno, multiplicamos los 15.99 por 3. Y eso nos da 47.97 gramos sobre mol.
Ahora sumamos esas cantidades y así obtenemos la masa molar del carbonato de calcio. Calcular la molaridad de una disolución preparada al disolver 11.5 gramos de hidróxido de sodio en agua hasta alcanzar un volumen de 1.5 litros de disolución. Muy bien, el ejercicio nos dice que calculemos la molaridad. Recuerden, la molaridad es igual a los moles de soluto entre los litros de disolución. Entonces necesitamos saber los moles de soluto. Y los moles de soluto es igual a los gramos de soluto entre la masa molar del soluto. Ahora puedo calcular los moles de soluto. Los gramos de soluto son 11.5 entre los 33.99 gramos sobre mol. De esta manera eliminamos los gramos y calculamos los moles, que es igual a 0.34 moles. Ahora que conocemos los moles, podemos calcular la molaridad porque el ejercicio ya nos dice que tenemos 1.5 litros de disolución. Entonces, la molaridad es igual a los 0.34 moles entre los 1.5 litros de disolución. Esa molaridad calculamos y nos da 0.23 moles sobre litro. De esta manera hemos calculado la molaridad. Ahora pasemos a estudiar la molalidad. Su nombre es muy parecido a la molaridad, pero sus unidades son diferentes. La molalidad es la cantidad en moles de soluto en 1 kilogramo de solvente y se expresa así. Molalidad es igual a los moles de soluto entre los kilogramos de solvente. Ahora veamos el desarrollo de un ejercicio para calcular la molalidad. ¿Cuál es la molalidad de una solución que se preparó con 60 gramos de glucosa y 960 gramos de agua? La molalidad es igual a los moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Entonces es necesario calcular los moles de soluto. Recuerden que esto es igual a los gramos de soluto entre la masa molar del soluto. ¿Quién es el soluto? La glucosa. Y nos dicen que hay 60 gramos. La masa molar ya la he calculado. Recuerden, debemos multiplicar las masas atómicas por la cantidad de átomos presente en la molécula. Entonces, esa masa es 180.12 gramos sobre mol. Y los moles de soluto son igual. Calculamos a 0.33 mol. Aquí eliminamos los gramos y nos quedan los moles. Ahora que ya conocemos los moles, podemos calcular la molalidad, o aún no. Del ejercicio nos da los gramos de solvente, pero necesitamos los kilogramos. Esto lo resolvemos fácilmente con un factor de conversión donde los 960 gramos
los convertimos a kilogramos, sabiendo que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, ahora sabemos que tenemos 0.96 kilogramos. Ahora sí podemos calcular la molalidad, que es igual a 0.33 mol entre 0.96 kilogramos. Si realizamos esa operación, obtenemos 0.34 mol sobre kilogramo, y de esa manera hemos calculado la molalidad. Otra unidad de concentración es la normalidad y se expresa así: normalidad es igual a la cantidad de equivalentes entre los litros de disolución. El número de equivalente de una sustancia es la relación entre los gramos de soluto contenidos en una solución y el peso equivalente. El peso equivalente de una sustancia es la relación entre la masa molar y el número de equivalentes por mol, que dependerá del tipo de sustancia que se tiene, si es un ácido, una base o una sal. En el caso de un ácido, el peso equivalente es igual a la masa molar entre el número de hidrógenos presente en el ácido. Para un hidróxido, el peso equivalente es igual a la masa molar entre el número de iones OH presente en el hidróxido. Y para una sal, el peso equivalente es igual a la masa molar entre el número de carga total del catión. Veamos un ejemplo para cada tipo de sustancia. Para el ácido, el peso equivalente es igual a la masa molar entre el número de iones hidrógeno. Entonces, en este caso, ya tengo la masa molar, que es 98.04, entre E2, porque es el número de hidrógenos que hay en el ácido. Y esto está dado en equivalentes sobre mol, porque así eliminamos los moles y el peso equivalente será igual a 49.02 gramos sobre equivalente. En el caso de la base, sabemos que el peso equivalente es igual a la masa molar entre el número de iones OH. Entonces, como ya tengo la masa y pueden observar que tenemos 2 iones OH. De nuevo eliminamos los moles y el peso equivalente será igual a 29.15 gramos sobre equivalente. Ahora tenemos el caso de una sal, el tricloruro de hierro. En este caso, el peso equivalente es igual a la masa molar entre la carga total del ion del catión. También tengo la masa molar ya calculada, 162.19 gramos sobre mol. Y la carga total del ion la calculamos de esta manera. Como el ion cloruro normalmente trabaja con carga de -1, pero hay 3 iones cloruro, entonces la carga total es de -3. Eso significa que el hierro está trabajando con carga de +3. Entonces tenemos 3 equivalentes sobre mol.
Y de esa manera tenemos el peso equivalente para el cloruro de hierro. Y es 54.06 gramos sobre equivalente. Esa es la forma en que calculamos el peso equivalente. Ahora veamos cómo se calcula la normalidad. Calcular la normalidad de una solución acuosa de hidróxido de bario que contiene 42.8 gramos de esta base en 5 litros de disolución. Nos piden que calculemos la normalidad. Ya tengo anotadas acá las fórmulas que vamos a necesitar. La normalidad es igual al número de equivalentes entre los litros de disolución. Necesitamos calcular el número de equivalentes. Esto es gramos de soluto entre peso equivalente. Entonces necesitamos calcular el peso equivalente. Recuerdan que el peso equivalente es la masa molar. En este caso, como es una base, lo dividimos entre el número de OHs que están presentes en la base. Y es lo que he realizado acá. La masa molar entre 2 equivalentes sobre mol. Eso me da el peso equivalente, que ahora podemos utilizar para calcular el número de equivalentes. Entonces, el número de equivalentes va a ser igual a los gramos de soluto. Nos dicen que son 42.8 gramos entre el peso equivalente calculado. De esa manera vamos a eliminar los gramos y calculamos el resultado. Este número de equivalentes es igual a 0.5 equivalentes. Ahora que tenemos el número de equivalentes, podemos encontrar la normalidad, que es igual a 0.5 equivalentes entre los litros de disolución, que el problema nos dice que son 5 litros. Entonces, la normalidad va a ser igual a 0.5 entre 5. Eso es 0.1 equivalente sobre litro. Y así calculamos la normalidad. Por último, estudiamos la fracción molar, que está relacionada al número de moles de los componentes de la disolución y el número de moles de la disolución. Se puede expresar como fracción molar de soluto o fracción molar de solvente. Veamos cómo se expresan matemáticamente. La fracción molar de soluto es igual a los moles de soluto divididos entre la suma de los moles de soluto más los moles de solvente. La fracción molar de solvente es igual a los moles de solvente divididos entre la suma de los moles de soluto más los moles de solvente. Ahora observen el siguiente ejemplo. Se agregan 3 gramos de cloruro de sodio en un recipiente con 4000 gramos de agua. En esta solución, calcular la fracción molar de soluto y de solvente. Nos piden que calculemos la fracción molar de soluto y solvente. Identifiquemos quién es quién. La fracción molar de soluto es para cloruro de sodio. Y la fracción molar de solvente es para agua. Ya he escrito las fórmulas para poder calcular cada una de las fracciones. Pero necesitamos conocer los moles de soluto y los moles de solvente. Entonces vamos a calcular primero los moles. Calculemos los moles de cloruro de sodio, que sería igual a los gramos de cloruro de sodio entre la masa molar, también ya la tengo, es 58.44 gramos sobre mol. Y esto nos da
0.05 mol. Para el agua tenemos 4000 gramos entre su masa molar, que es 18.01. Y los moles de agua son igual a 222.1. Cuando ya hemos calculado los moles, podemos encontrar las fracciones molares. Para el cloruro de sodio tenemos que es moles de soluto, 0.05 mol, entre la suma de los moles de soluto más los moles de solvente. Entonces, la fracción molar del cloruro de sodio es 0.00022. La fracción molar para el agua es igual a los moles de solvente entre la suma y ese resultado lo calculamos. Nos da 0.99977. Como son fracciones, no tienen unidades, pero cada una de ellas, o la suma de cada una de ellas, debe ser igual a 1, lo que significa que la fracción molar de cloruro de sodio más la fracción molar de agua debe ser igual a 1. Si comprobamos y sumamos 0.00022 más 0.99977 es igual a 1. Y de esta forma comprobamos que el cálculo es correcto. No es muy común encontrar productos de uso cotidiano con concentración en unidades químicas. Estas tienen más aplicaciones a nivel industrial. También tienen aplicaciones en farmacéutica o medicina, para la fabricación y aplicación o administración de los medicamentos. En esta clase estudiamos las unidades de concentración química, entre las cuales estudiamos la molaridad, que es los moles de soluto en un litro de disolución. También estudiamos la normalidad, que son los equivalentes de soluto entre los litros de disolución. Después estudiamos también la molalidad, que son los moles de soluto entre los kilogramos de solvente. Finalmente estudiamos la fracción molar, que es la relación entre los moles de soluto y solvente y los moles totales en la disolución. Ahora es momento de despedirme. Espero les haya gustado la clase y los espero la próxima semana para seguir aprendiendo en casa.